10 mitos de la historia ecuatoriana que seguimos creyendo, parte 2. Porque así lo pidieron ustedes en el video anterior. Además de que me encantó que todos ustedes estuvieron abiertos a entender la historia tal cual como sucedió, sin mitos ni chauvinismos de por medio. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Mito número 1. La frase que habría dicho Santa Mariana de Jesús de que el Ecuador no se acabaría por terremotos ni desastres naturales, sino por los malos gobiernos. Cuando en realidad no existe ningún registro de alguna predicción similar, ni tampoco el Ecuador existía hasta 2 siglos después, pues la Santa Quiteña vivió en una realidad en la que su país era España. Número 2, y este es uno que me preguntaron muchísimo en el video anterior, el mito de que Abdón Calderón fue herido en sus 4 extremidades durante la batalla de Pichincha, y en algunas versiones extremas hasta que sostuvo la bandera con la boca. Cuando en el parte escrito por Antonio José de Sucre tras el encuentro bélico, solo se indica que recibió el impacto de 4 proyectiles, sin especificar nunca en qué parte o partes de su cuerpo. Número 3, y continuando un poco con el tema anterior, el mito de que en la batalla de Pichincha flameó la bandera colombiana, o su contraparte de que flameó la bandera de la provincia libre de Guayaquil, cuando en realidad el ejército independentista de Sucre era multinacional, en el que cada batallón llevaba la bandera de su país, por lo que en Pichincha flamearon juntos el tricolor colombiano, los albicelestes guayaquileño y rioplatense, y los estandartes chileno, peruano y hasta el británico. Número 4. Que el Ecuador perdió sistemáticamente territorios que le fueron robados y que incluían el Amazonas, y que llegaban hasta el Atlántico. Pero la verdad es que la jurisdicción que tenía esa extensión era una provincia de España, la Real Audiencia de Quito, ya que el concepto de Ecuador como Estado apareció recién en 1830 y se consolidó como nación en 1835, y para entonces, pese a existir reclamaciones heredadas de la Colombia bolivariana, las fronteras de facto ya se encontraban más o menos similares a las que conocemos en la actualidad. Número 5. La leyenda de Guayaquil, la pareja de caciques huancavilcas que habrían sido el génesis de la actual ciudad de Guayaquil, cuando en realidad sus nombres no aparecen en ningún documento histórico. De hecho, hace pocos años se encontraron en los archivos de Indias documentos que prueban la existencia de un cacique chono, no huancavilca, llamado Guayaquile, por el que los españoles llamaron así a la ciudad de Santiago que fundaron en sus territorios. 6. Y este es uno de mis favoritos porque rompe totalmente los mitos que tenemos sobre la ciudad de Quito, pues se dice que era una ciudad ultraconservadora durante la época virreinal, cuando si bien era socialmente religiosa, era moralmente muy libertina. Tanto que su disipada vida escandalizaba incluso a los visitantes extranjeros y tenía fama en el resto del imperio español. Toda una Las Vegas de su época. Al respecto, tengo un artículo llamado Quito, la ciudad que no era Curuchupa, en el blog de las curiosidades de Quito, por si quieres ampliar ese tema. 7. Que el proyecto y construcción del ferrocarril transandino es gloria de Eloy Alfaro, cuando lo realmente destacable de todo eso es que este mandatario liberal se propuso continuar con una obra titánica iniciada por García Moreno, su antagonista político conservador, y todo por el bien del país. Algo que deberían tomar nota todas las autoridades actuales porque tienen esa costumbre de llegar y borrar de un plumazo todos los proyectos anteriores, sean o no sean buenos. Número 8. La pugna eterna entre Quito y Guayaquil por cuál fue la cuna de la independencia ecuatoriana, pasándose en ambos casos por el arco del triunfo de que en verdad fue Río Verde en Esmeraldas, que declaró su independencia el 5 de agosto de 1820, 2 meses antes que Guayaquil. Número 9. Que Quilago era el nombre de la líder que defendió Cochasquí durante la invasión inca, cuando en realidad el término quilaco se usaba a modo de gentilicio para referirse a todos quienes provenían de la región que hoy llamamos Nación Caranqui, es decir, al norte del río Guayabamba y aproximadamente la provincia de Imbabura. Así que en realidad seguimos sin conocer el nombre de la famosa cacique de Cochasquí. Y por último, el mito de que Eugenio Espejo era indígena, su apellido era Chusic y se veía como uno. De hecho, ya en el siglo pasado y en el presente, varios estudios como el de Carlos Freile y Carlos Paladines esgrimen sólidos y suficientes argumentos para deducir que era, cuando menos, un mestizo blanco. Pues de lo contrario, no habría podido ser inscrito en el libro de blancos al bautizarse. O ni él ni su hermano Juan Pablo habrían podido acceder a la universidad, pues para 1752 la ley aún negaba ese derecho a indígenas y mezclas de razas. Y mucho menos su hermana Manuela se habría podido casar con un criollo de estirpe tradicional como José Mejía Lequerica. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, una sin mitos y que se acerca un poco más a la verdad. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos.